7 de la mañana, 3 minutos. Es hora, como siempre, de debatir y analizar los temas del día en la mesa ancha. Doña Juana, don Julio. Muy buenos días. Volvemos los tres clásicos. Los de siempre, sus analistas de confianza. Exacto. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el reciente hallazgo de Petrobras y Ecopetrol, una muy buena noticia para el país, el pozo más grande con reservas de gas que garantizaría unas reservas a futuro. Hace algunos minutos el presidente Gustavo Petro trinó diciendo que esto definitivamente le daba la razón y dice: me resistí a hacer nuevos contratos de exploración. El descubrimiento de gas y habrá más descubrimientos, nos muestra que el gobierno no estaba equivocado. Esto frente a la política de no hacer nuevas exploraciones. Esta gran reserva, con un pozo que ya estaba en exploración, ¿le da la razón al gobierno nacional? Es que lo que no cuenta el presidente es el anuncio de presidencia de hace 2 días. Hace 2 días la presidencia y Ecopetrol anunció la inversión de 1.000 millones de pesos para incrementar la producción y recuperar gas crudo offshore y en tierra. Entonces, esto más bien no le da la razón. Justamente tuvo que echarse de para atrás en una de las decisiones, que era no hacer más contratos y no hacer más exploración. Creo que el presidente y lo que está pasando con el gobierno, con Ecopetrol, se dieron cuenta que hay que lograr un equilibrio, que en un momento de crisis energética, no solo en Colombia, sino de crisis energética mundial, hay que encontrar un equilibrio entre la transición energética y la exploración. Porque bueno, la exploración, esta noticia es maravillosa, pero también los recursos pueden ser finitos. Puede haber un momento en el que no encontremos más recursos y si no hemos avanzado en la transición, pues va a ser todo mal. Pero si encontramos recursos mientras avanzamos en la transición, podemos encontrar el equilibrio que antes no había propuesto el gobierno y que le tocó ahora ponerse las pilas y asumir que sí tiene que seguir haciéndolo. Bueno, el presidente habla como si el único país que necesitara gas en el planeta fuera Colombia, ¿no? Y que el único propósito de la industria energética en Colombia y de la industria gasífera fuera satisfacer la demanda interna, pero eso no es para nada cierto. Hay muchos países del mundo que no tienen recursos energéticos y que necesitan importar gas, y si Colombia tiene los recursos energéticos aparentemente enormes como los que tenemos, pues lo justo y lo necesario es utilizarlos, porque el gas, a pesar de los deseos del presidente, no se va a ir para ninguna parte, va a ser parte de la matriz energética del mundo durante las próximas 5, 6, 7 décadas. No sabemos, hay gran incertidumbre de si eventualmente algún día vamos a poder usar solamente fuentes renovables o si las fuentes, los hidrocarburos van a seguir siendo parte del mix indefinidamente o al menos durante muchísimo tiempo. Por lo tanto, pues eso es suficiente. A ver, es una gran noticia para el país, eso no tiene ninguna duda. Muestra los grandes recursos que tenemos, pero también muestra que hay que seguir explorando y permitiendo, sobre todo al sector privado, también a Ecopetrol, que es una empresa mixta, pero digamos al sector privado, seguir buscando gas en Colombia, porque las proyecciones nos dicen 2050, la Organización Internacional de Energía, en 2050 la demanda de gas va a subir 40% respecto a la que tenemos hoy. Entonces, yo creo que ahí hierra el presidente. Hay otra cosa sobre eso, y es que el gobierno nacional también dice: no continuamos la exploración porque ya no hay dónde más explorar. ¿Eso es cierto? No hay dónde más explorar, también para que nuestros televidentes entiendan eso. Y hay otro tema que aquí también entra en esta ecuación y que es muy importante, y es que ahora Colombia va a tener que empezar a importar gas, y parte de ese gas es gas licuado. ¿Cuál es la diferencia entre ese gas licuado y el gas natural que hoy en día se produce en Colombia por la exploración? Pues digamos que ese gas licuado tiene que surtir un proceso en unas plantas especiales cuando se importa, y eso lo hace muchísimo más caro que simplemente transportar por gasoductos el gas natural convencional que está cerca, ¿no? Entonces el gas licuado lo tenemos que importar, hay que hacer un proceso adicional, es más caro, entonces esencialmente es un tema de costos. ¿Es más caro y es más contaminante también? Yo creería que no, pero en todo caso sí es más caro. Y Juana, frente al tema, digamos, ambiental, que es lo que entra aquí en juego, ¿no hay dónde más explorar en el país? Que es también lo que dice el gobierno nacional. Es que yo creo que más que dónde explorar es si tenemos la capacidad y tenemos el dinero suficiente para hacer la transición y seguir explorando, porque cada exploración también cuesta. Entonces ahí es cuando yo hablo del equilibrio entre exploración y transición energética al que se tiene que llegar. No nos podemos ir solamente de un lado o del otro, sino que tenemos que encontrar la balanza que nos ayude a impulsar las dos cosas al mismo tiempo. Si no hubiera dónde más explorar, pues las empresas del sector
energético no estarían insistiendo en que las dejen explorar, ¿no? Pues porque serían los primeros en decir, bueno, aquí ya no hay nada que hacer, vamos a buscar en otros lados del planeta recursos energéticos. Claramente sí hay zonas del país donde se pueden hacer. A propósito de eso, el exploraciones presidente adicionales. Gustavo Petro acaba de trinar. Desde hace años le compramos gas a Estados Unidos, en mi opinión, innecesariamente. Con Venezuela creo que lo más conveniente es hacer una hidroeléctrica, la hidroeléctrica del Táchira, y reforzar las conexiones con doble C, escribió el presidente, de energía eléctrica. Sobre esto, ¿qué hay que decir? Estos son proyectos que se han pensado muchísimas veces, o sea, no es la primera vez. El problema es la inestabilidad del país vecino. Estamos en un país que está en una dictadura, el que la población está intentando tumbar un régimen totalmente inestable, y puede ser un pésimo negocio ponerse a hacer negocios con un vecino totalmente inestable en este momento. Sí. Aquí lo que está diciendo es, no le vamos a comprar gas a Venezuela, le vamos a seguir comprando gases a Estados Unidos, y con Venezuela hacemos unas interconexiones eléctricas. Y se viene también el debate que está haciendo aquí con Bogotá, ¿no? Que el alcalde le dice, bueno, en vez de pensar esta interconexión con otros países, ¿qué pasa con la luz que le trae la energía a Bogotá y al centro del país? Sí, un poco las fantasías habituales del presidente, ¿no? Arrancamos con tren de Buenaventura a Barranquilla, tren aéreo de Buenaventura a Barranquilla, y cada 2 días nos habla de un megaproyecto que nunca va a ocurrir y no ha ocurrido, entre otras cosas porque la destrucción institucional y de la economía venezolana, que sería el socio para un proyecto de estos, pues es absoluta. Bueno, pasemos a otro tema que ha generado mucho debate y discusión por los símbolos que hay alrededor, y es el anuncio del Gobierno Nacional de abrir una mesa de paz con exparamilitares. Pues esto nos recuerda que ya hubo un proceso de paz con paramilitares, que hubo una justicia transicional por eso hace muchos años, estamos hablando de décadas. Es viable, más allá, digamos, de lo que les decía, que también está generando mucho debate, que es este intercambio de sombreros con Mancuso. ¿Es viable reabrir una mesa de paz con los paras? Julio. A mí me sorprendió el simbolismo. Digamos, Mancuso es una persona que tiene todavía mucho por responder a la justicia, digamos, está fuera de la cárcel por los oficios del gobierno nacional, una persona que se le acusan de 24.000 crímenes, entonces pues no es alguien que ya haya pagado completamente a la justicia esos crímenes, ni tampoco ha contado toda la verdad, ni mucho menos ha reparado, y pues verlo, digamos, en estos actos, pues diría uno, de amistad o de compinchería con el presidente de la República, así sea a nivel simbólico únicamente, eso esperamos, pues no deja de ser ofensivo para muchas personas, ¿no? Para las miles de víctimas de una persona de estas, pues verla intercambiando sombreros con el presidente de la República, pues es triste. A mí también me sorprende que estemos hablando de un proceso de paz con unas personas que ya no tienen capacidad de fuego, digamos, ¿no? Unos jefes paramilitares hablan de Jorge 40, de Salvatore Mancuso, que no sé si los quieren revivir como actores del conflicto, pero es que son actores del conflicto que por lo menos metafóricamente ya fueron dados de baja. Entonces no entiendo cuál es la lógica de hacer un proceso de paz con unas personas que ya no tienen, no porque sean grandes personas ni mucho menos, sino porque ya no tienen capacidad de hacer la guerra, ya fueron dados de baja, insisto, metafóricamente, de la guerra. Entonces no entiendo esto más allá de digamos, un montaje, como parece evidente lo que ha pasado desde el principio con Mancuso, digamos, una estructura para hacer batalla ideológica, ¿no? Usarlos como instrumento en la narrativa contra los adversarios políticos del actual gobierno. Sí. De otra manera, yo no entiendo esto. Sí. Desde el punto de vista de la reparación, pues bueno, yo creo que va a ser más de lo mismo. Las víctimas en este país se han quedado esperando reparación y no creo que esto vaya a cambiar absolutamente eso. Juana. El proceso de paz con los paramilitares fue un proceso en el que terminó en extradición y nunca supimos la verdad, no hubo reparación, las víctimas no hicieron parte de esos procesos y las víctimas han sido quienes han hecho estos llamados principalmente de restitución de tierras, de poder saber la verdad, de saber dónde están los cuerpos desaparecidos, porque no se supo, no hubo realmente reparación. Entonces un proceso no se puede cerrar si no hay reparación y si no hay perdón. Sí. ¿No? Las víctimas tienen que tener la posibilidad de perdonar o no perdonar, pero sí que se les pida ese perdón públicamente en todas las instancias y todos los actores del conflicto armado. Entonces en este país siempre dejamos atrás y siempre se nos olvida quiénes son las víctimas, ¿no? Nosotros acá pues podemos tener miles de sentires y miles de contradicciones frente a ver esa imagen de Mancuso en público, en Córdoba, entregando tierras, intercambiando,
pero acá la pregunta es ¿qué sienten las víctimas? Las víctimas necesitan cerrar esto, necesitan sentarse con Mancuso, necesitan escuchar, necesitan saber dónde quedaron enterrados sus seres queridos y necesitan sobre todo la verdad. Y es que no se puede perdonar de ninguna manera si no se pide disculpas o si no se pide un acto de reparación. Hay que darles esa oportunidad y yo creo que eso se tiene que centrar en ellas. Ahora, tenemos miles de mesas en este momento. Son muchas mesas, queda 1 año y medio más o menos porque empieza la campaña electoral a principios del próximo año y entonces esa es la gran pregunta. ¿Hay tiempo? Yo no creo. Claro, están colgadas las mesas actuales con los grupos armados actuales, ¿cómo será una con expares? Y una buena pregunta que deja planteada ahí, Juana, hay que pensar en las víctimas. ¿Qué están pensando las víctimas de reabrir una mesa con los paramilitares? ¿Es bueno o no para ellos? ¿Y qué piensan ellos de ese gesto de intercambio de sombreros entre un ex jefe paramilitar, quizá el más importante, y el presidente de la República? Quizá el único proceso que le va a salir más bien al gobierno que con unos actores que ya están fuera del conflicto, ¿no? Bueno, 7 de la mañana, 14 minutos, señores. Gracias, un feliz fin de semana. Feliz fin de. Hacemos una breve pausa aquí en Noticias RCN, pero ya regresamos con más. Quédense con nosotros.